Buenas noches. Les agradecemos mucho su presencia en este día muy especial para nosotros, como Departamento de Derecho, como Revista Jurídica Ibero, como Universidad Iberoamericana. Es un momento de celebración y agradecemos su presencia especialmente. Junto con la investigación y la docencia, la difusión del conocimiento es pieza clave para impulsar una educación superior de calidad, desde una perspectiva de incidencia y con pertinencia social. El motivo que hoy nos convoca es la celebración de una revista, una de las más antiguas de esta universidad, la cual da cuenta de una parte de la vibrante actividad de investigación y docencia desarrollada por el Departamento de Derecho a lo largo de estos 70 años. Para celebrar esta trayectoria de 50 años de la revista y 70 del Departamento de Derecho, contamos con la presencia de una mesa de honor integrada por queridas personalidades de nuestra comunidad académica que me permito presentar a continuación. Doctora Mariana Doberni Gago, académica de tiempo completo de Derecho, del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. En esta universidad, además, ha ocupado diversos cargos: coordinadora de los programas de licenciatura y maestría en el Departamento de Derecho, procuradora de Derechos Universitarios, titular del Comité de Ética en Investigación y desde mayo del 2022, directora general del Medio Universitario. La doctora Doberni es licenciada y maestra en Derecho por esta universidad, además es maestra en Bioética y Derecho, así como doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona. Como parte de su actividad académica y profesional, se desempeña también como consejera del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Bioética desde 2018 y es integrante de la Asociación de Bioética y Derecho del Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona. El doctor Ricardo Ortega, académico de tiempo del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, es actualmente director de nuestro departamento, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor y maestro en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de esa misma institución y tiene además estudios avanzados en Unión Europea y Derechos Humanos por la Universidad de Alcalá de Henares, España. El Sistema Nacional de Investigadores le reconoce como investigador nacional nivel 1 y sus líneas de investigación se relacionan con el derecho internacional de los derechos humanos y grupos históricamente excluidos o desventajados, con especial énfasis en niñas, niños y adolescentes, así como nuevas formas de enseñanza del derecho. El doctor Diego García Ricci es académico de tiempo del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana y actualmente ocupa el cargo de Procurador de Derechos Universitarios en esta institución. Es abogado por la Escuela Libre de Derecho y maestro en Derecho con especialidad en Derecho Constitucional por la Universidad de Toronto, Canadá, y doctor en Derecho por esa misma universidad. Ha sido profesor en la Escuela Libre de Derecho y actualmente profesor de asignatura de la Universidad Autónoma del Estado de México. Sus líneas de investigación se centran en cómo podría mejorarse la protección de la privacidad en México. Es miembro del Grupo Consultivo de Privacidad de Facebook LATAM, así como integrante del Sistema Nacional de Investigadores y desde 2017 director de la Revista Jurídica Ibero. El doctor Jaime Álvarez Garibay es profesor de Derecho Mercantil de la Universidad Iberoamericana, Campus Santa Fe, desde 1990. Estudió la licenciatura en Derecho en esta universidad, donde se graduó con mención honorífica y premio a la mejor tesis. Cuenta con 2 doctorados, uno en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y otro en Historia por la Universidad Iberoamericana, además de una maestría en Derecho Corporativo por la Universidad de Tulane en Nueva Orleans y una segunda maestría en Historia con especialidad en Historia Social de México por la Universidad Iberoamericana. Obtuvo las becas de la Organización de Estados Americanos, de la Secretaría de Educación Pública y de la Fundación Internacional Leo Rowe. Trabajó en despachos jurídicos mexicanos y de Estados Unidos. Ha sido director jurídico del Grupo Inmobiliario Hogares Unión, del Ferrocarril Mexicano y del Área Internacional de Nacional Financiera, entre otros.
Recientemente obtuvo la medalla de oro Ernesto Domínguez Quiroga por su trayectoria en la Universidad Iberoamericana y su adhesión al ideario de la propia Ibero. Muchas gracias, démosles un fuerte aplauso de bienvenida. Muy bien. Hay confianza. Maravilloso. Bueno, pues, en primer lugar, quisiera agradecer la presencia de todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Invitadas e invitados especiales, compañeras y compañeros del Departamento de Derecho, que me da mucho gusto ver por acá, colegas de diferentes espacios de la Universidad Iberoamericana. Bienvenidas y bienvenidos a la celebración de este 50 aniversario de nuestra revista jurídica, ahora Jurídica Ibero. Desde luego, quiero decirles que me siento muy honrado de compartir esta mesa con mis queridos colegas, doctora Mariana Doberni Gago, directora general del medio universitario, Mariana, doctor Diego García Ricci, procurador de los derechos universitarios y director de Jurídica Ibero, Diego, ambos entrañables colegas del Departamento de Derecho, que si se me permite decirlo, ahora están prestados a funciones relevantes en esta universidad, pero ambos son académicos destacados del Departamento de Derecho. Desde luego, al profesor Jaime Álvarez Garibay. Jaime, qué gusto que nos acompañes. También es profesor de asignatura de nuestra licenciatura desde hace ya varios años y nos honra muchísimo que nos acompañe esta tarde. Estimado Iván, un agradecimiento especial por todo tu trabajo apoyando a la revista, a las y los integrantes del Consejo Editorial y del Comité Editorial, órganos de enorme relevancia para el fortalecimiento de nuestra revista. Desde luego, a mis compañeras del departamento, Adriana y Vicky, que nos han apoyado siempre en los procesos como la celebración que tenemos el día de hoy. Desde el Departamento de Derecho, quisiera decirles que hoy es un día de celebración. Llegar a los 50 años de una publicación no es nada sencillo, y menos sencillo es que esa publicación tenga el reconocimiento y trayectoria que tiene Jurídica Ibero. Me parece que a lo largo de todos estos años, muchas personas han pasado por Jurídica Ibero y han dejado una huella muy importante con sus aportaciones y contribuciones al derecho. Por las páginas de esta publicación hemos podido observar a grandes juristas desde su fundación en 1969, en aquel momento, ¿no?, fundacional por parte de los doctores Miguel Villoro Toranzo y Héctor González Uribe, y que seguramente Diego hará una mejor referencia de algunos de estos importantes nombres, tanto de sus fundadores como de quienes han atravesado estas líneas. Quiero agradecer de manera muy especial a nuestro querido Diego García Ricci, no solo por la idea de llevar a cabo este evento, sino por todas las acciones que ha organizado alrededor de este 50 aniversario. La verdad es que cada una de estas acciones ha estado meditada y realizada con muchísima dedicación. El homenaje del doctor José de Jesús Ledesma Uribe en 2019, la infografía sobre los 50 años de la revista, el video, el número conmemorativo que el día de hoy presentamos, me parece que son muestras de un trabajo dedicado y con muchísimo compromiso. Muchas felicidades, Diego, por todo este trabajo. Por supuesto, esta felicitación se hace extensiva a Iván Escoto, quien ha apoyado a Diego durante los últimos años. Además de los agradecimientos, que son una parte importante, y por eso los escribí para no olvidar a nadie, ¿no? Quisiera decirles que Diego tuvo otra muy buena idea para esta presentación. Y esto me parece que es importante porque me pidió que pudiera revisar y analizar un artículo que aparece en el número conmemorativo del 50 aniversario, que se denomina La conformación del campo disciplinar del derecho, medio siglo de investigación, y que fue elaborado por él y por nuestro querido Iván Escoto. Y a partir de ahí me parecía que era una gran oportunidad para reflexionar sobre el desarrollo de Jurídica Ibero y de toda su tradición. Me parece que el texto está escrito de una manera
muy interesante. Es decir, no es un texto, como lo conversábamos hace rato, Diego y yo, no es un texto propiamente jurídico, sino más bien es un texto de carácter sociológico, que tiene como propósito, ¿no?, obtener información sobre el impacto y las aportaciones que Jurídica ha tenido para la ciencia jurídica, ¿no? De alguna manera, el propio texto de Diego e Iván ponen sobre la mesa una cuestión muy importante que ha sido determinante en el proceso de Jurídica Ibero. ¿Cómo hacer ver a las nuevas generaciones de abogadas y abogados la importancia de la investigación jurídica? De tal manera que este texto me parece que es fundamental porque nos permite conocer la historia detrás de Jurídica Ibero, ¿no? Utilizan además como parte o como elemento central de su análisis para llevar a cabo esta aproximación una revisión del concepto vinculado con la conformación cultural del campo jurídico desarrollada por Bourdieu. Creo yo que el texto es muy importante en la medida en que nos ofrece una panorámica amplia sobre lo que ha sido Jurídica Ibero en estos 50 años, qué cambios ha tenido y sobre todo, y lo más importante, cómo ha contribuido a la investigación en el ámbito del derecho durante todos estos años. Me parece que el texto se centra en demostrar tres importantes aspectos, ¿no? La forma como Jurídica Ibero ha contribuido al impulso a la investigación, cómo detrás de los números se reflejan, por ejemplo, leía con mucha atención los testimonios de los directores del Departamento de Derecho y de la revista Jurídica, que han reflejado, es decir, un poco cuáles han sido sus perspectivas de la evolución de Jurídica en los últimos años. Y creo que ellos plantean algunos rasgos que yo traté de identificar. Y me parece que de los rasgos en los que coinciden los directores en términos de su evaluación es que Jurídica no solo es una revista que ha impulsado la investigación, sino que también ha permitido incorporar una dimensión personal y profesional de las personas que han pasado por ella. Y el tercer elemento que me parece que está sobre la mesa en esta reflexión tiene que ver con cómo Jurídica Ibero ha permitido trasladar a sus páginas los intereses relevantes en las diferentes épocas en las que se ha situado la revista. La revista ha tenido cambios muy importantes y esos cambios se han reflejado, por ejemplo, en que al principio fue un anuario y ese anuario dejó de serlo para convertirse en una publicación semestral. Y otro que me parece muy importante y también comentábamos Diego y yo hace rato, que tiene que ver con de alguna manera ser un eje que ha permitido entender que la investigación en el derecho no se hace el día de hoy de la misma forma como se hacía hace 50 años. Y esto es muy interesante porque creo que Jurídica logra en sus páginas ir reflejando este cambio en los escenarios y en las formas de producción del conocimiento jurídico, no solamente en México, si me permiten decirlo, sino en una parte importante del mundo. Y esto, por ejemplo, se traduce en cosas muy concretas, ¿no? Históricamente, la investigación en revistas jurídicas generalmente se hacía a través de procesos de investigación, ¿no? De los grandes autores, de las grandes autoras que escribían en los textos jurídicos. Y el día de hoy las revistas científicas y el campo disciplinar nos ha llevado a la exigencia de contar con revistas periódicas que además se lleven a cabo a través de procesos rigurosos de arbitraje en pares ciegos. Este cambio me parece que es muy importante porque ha acompañado la transformación de la investigación, no solamente del derecho, sino de la ciencia en general, y es algo que también me parece se da cuenta en este artículo. Yo lo que creo es que el texto de Diego y de Iván refleja otro aspecto que me parece muy importante. De alguna manera, Jurídica Ibero se ha anticipado a muchas de las reflexiones que han aparecido en escena en el campo del derecho. Por ejemplo, en el texto se da cuenta cómo durante el surgimiento de la revista existía una enorme efervescencia política, estamos hablando de 1969, ¿no? Movimientos sociales, estudiantiles, procesos dictatoriales y movilizaciones militares en América Latina,
la aparición del CONACYT, por ejemplo, o de incluso el sindicato de la Universidad Iberoamericana. Y estos elementos, por ejemplo, de tipo contextual histórico, permitieron la aparición en las páginas de Jurídica de un conjunto de artículos vinculados con derecho laboral, seguridad social, derecho agrario, sociología del derecho. Pero el artículo da cuenta de una cosa muy interesante, ¿no? Es decir, cómo el cambio de los tiempos también cambia el tipo y contenido de las reflexiones que se plantean en la revista. Por ejemplo, en los años 80, ¿no?, con las movilizaciones sociales en América Latina, el Frente Farabundo Martí en El Salvador, el Frente Sandinista en Nicaragua, por ejemplo, dieron lugar a la aparición en Jurídica de textos fundamentalmente relacionados con el derecho internacional, el desarme, la paz, las cuestiones sobre el desarme nuclear, el derecho y economía en aspectos puntuales sobre comercio exterior, inversiones y riesgos, etcétera, etcétera. Las temáticas han cambiado en función de los cambios sociales que se han experimentado y esto es algo que el artículo, me parece, logra reflejar de manera muy importante. Ya en los años 90, este cambio de paradigmas permitió que los debates se trasladaran hacia aspectos vinculados con la popularización del Internet, los tratados de integración económica, o incluso, ¿no?, en el contexto del surgimiento de la maestría en derechos humanos y de toda la efervescencia que ya en el año 2000 vimos a partir de las grandes transformaciones constitucionales, no solamente en México, sino en otras partes del mundo, del desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos. Como se puede ver, Jurídica Ibero ha reflejado los grandes debates históricos que se han planteado a lo largo de sus 50 años de historia, y me parece que este es un signo muy interesante. Pero el texto de Diego Iván también relata otro elemento que me parece que requiere y nos lleva a un abordaje crítico, pero también a las posibilidades de perspectiva de lo que viene a partir de ahora para Jurídica. Por ejemplo, a mí me pareció revelador este enfoque de género cuando el artículo describe que solo el 11% de quienes han escrito en Jurídica han sido mujeres. Y esto me parece que da cuenta de una importante brecha de género en la investigación que tenemos que transformar y tenemos que desarrollar en términos del combate a las brechas de género y la búsqueda de la paridad. Creo yo que también esta aproximación nos ha permitido observar cómo los estudios de Jurídica Ibero se han vinculado con 7 campos de conocimiento: economía, derecho internacional, filosofía del derecho, derecho romano, historia del derecho, derechos humanos, sociología y derecho constitucional. Y esto creo que también nos da cuenta de la importancia hacia el futuro de la incorporación de nuevas perspectivas interdisciplinares que de alguna manera fortalezcan también el desarrollo de estudios empíricos en el derecho. Creo que este proceso de transformación también nos marca una pauta respecto hacia dónde tendríamos que orientar los procesos de investigación en el ámbito del derecho. Otro elemento que es interesante destacar tiene que ver con cómo la aparición de los procesos de dictaminación a doble ciego han emergido como un elemento fundamental en la consolidación de Jurídica y yo diría, en términos de sus procesos hacia futuro, en cómo este proceso de dictaminación en pares ciegos, a partir de incorporar los mejores estándares de las revistas científicas, tienen como uno de sus cometidos lograr que en algún momento y Jurídica Ibero llegue a estar en el ámbito de la indización científica, es decir, que se incorpore de manera progresiva en índices científicos. De manera que creo que este artículo, que yo he disfrutado mucho leer, queridos Diego, Iván, creo que nos permite, por una parte, combinar esta visión respecto a la tradición de lo que ha sido una revista que tiene un gran desarrollo, donde han pasado grandes plumas, y por la otra, tener la oportunidad de reflexionar sobre el futuro de la investigación en derecho, sobre el papel de Jurídica en ese proceso de investigación y sobre la importancia de seguir consolidando a Jurídica Ibero como una de las revistas más importantes para la cultura jurídica y como un espacio indispensable en el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Muchísimas felicidades y muchas gracias.
antes que nada una disculpa, me equivoqué de piso y poco me acabo en la azotea. Y por salir corriendo había escrito unas notas y también las dejé, entonces bueno, pido doblemente disculpas. Lo bueno es que las preparé y las tengo muy en la cabeza. Curiosamente creo que voy a ser la más informal de toda la mesa, porque en realidad lo que yo quise plasmar es un poco, más que elogiar obviamente la revista, que pues por eso estamos todos aquí, quise contar un poco de anécdotas y un poco de lo que me tocó vivir con Jurídica, ¿no? Antes que nada, bueno, gracias Diego por invitarme, gracias Iván por todo el trabajo que has hecho, creo que ha sido invaluable, la verdad. Y bueno, pues a todas nuestras compañeras de Derecho, que gracias a ella todos estos eventos salen, porque yo sé que gracias a todas ustedes ningún evento de Derecho saldría. Creo que me invitaron porque curiosamente creo que soy prácticamente la más antigua del Departamento de Derecho, lo que me hace sentir muy mayor. Yo llegué a la Ibero y nunca pensé, y nunca lo hubiera pensado, que estaría, o sea, llegué a estudiar aquí y nunca me iría, ¿no? Me fui un momentito y me regresé muy rápido. Exacto. Entonces, llevo muchos años en la Ibero y, bueno, de los profesores de tiempo completo, pues hay solamente una persona más antigua que yo. Y eso me hace sentir, pues ya, creo que ya llovió, ya me sentía joven, pero el día que hace pocos días lo reflexioné, dije, no, pues ya. Mi primer día de clases es muy curioso, pero estaba Jorge Díaz Estrada, que es uno de los que hicieron prácticamente Jurídica, era mi profesor. Además, su hijo estaba en mi clase, lo cual era un reto. Y en el salón de al lado estaba precisamente Miguel Villoro dando clases, ¿no? Tanto Jorge Díaz Estrada como Miguel Villoro nos estaban dando Teoría del Derecho 1, o sea, era nuestro primer curso de Derecho. Era un reto realmente, y bueno, pues obviamente Jorge Díaz Estrada siempre nos hablaba del gran orgullo de haber formado la revista Jurídica. En ese momento, pues uno tiene escasos menos de 20 años y piensas que, ¿qué será eso y para qué sirve eso y cómo se come eso? Curiosamente, bueno, no curiosamente, tristemente, Miguel Villoro murió prácticamente a la mitad del semestre y sus estudiantes pasaron a estar con nosotros, ¿no? Entonces fue la experiencia pues realmente a mí no me tocó que me diera clases, pero bueno, pues nos conjugamos y tuve pues poquito tiempo el privilegio de estar con sus compañeros y bueno, prácticamente Jorge Díaz Estrada, lo que quedó del curso era contarnos anécdotas de Miguel Villoro, ¿no? Pasaron los años y tuve la oportunidad de conocer al doctor Jesús Ledesma, que para mí ha sido una gran inspiración, no solamente académico del Departamento de Derecho, sino realmente un gran ser humano, que me brindó la oportunidad de conocerlo y de yo siendo estudiante de alguna manera aprender muchísimas cosas de él, ¿no? Y bueno, con el doctor Ledesma realmente empecé a descubrir pues cuál era como mi verdadera vocación, aunque pues obviamente era el derecho, pero bueno, pues ustedes no están para saberlo, pero yo sí para contárselos, que yo siempre estuve entre estudiar medicina y derecho y lo que acabé haciendo pues fue vincularlas las dos, ¿no? Y a ver de qué manera enlazaba esas dos ramas de las ciencias. Y el doctor Ledesma fue el que realmente me impulsó a así hacerlo y a seguir haciéndolo. Y básicamente él me apoyó y bueno, pues me ayudó con mi tesis y hacer todas esas investigaciones. Y es curioso que realmente el doctor Ledesma llega a la Ibero pues en 1969, el mismo año que se empezó a conformar la revista Jurídica, y bueno, pues él obviamente fue partícipe tanto con Jorge Díaz Estrada, con Miguel Villoro y con muchos otros, pues, con el papá de Jaime obviamente, empezar a formar esta gran revista, ¿no? Y el doctor Ledesma siempre me decía, bueno Mariana, pero pues tienes que empezar a escribir porque de esto que tú estudias y esto que a ti te interesa, pues como que nadie sabe y a nadie le importa casi. Entonces, bueno, el que realmente me impulsó para empezar a escribir en la revista, bueno, empezando a escribir, fue el doctor Ledesma y realmente me siento orgullosa de estar en ese 11% de género, porque sí, efectivamente, mi primera oportunidad para escribir fue en la revista Jurídica, ¿no? O sea, la primera vez que escribí algo, y bueno, además de la tesis, pero que escribí algo y que realmente se publicó, pues obviamente fue en la revista Jurídica y siento que gracias al impulso realmente del doctor Ledesma, pues lo hice, ¿no? Entonces, bueno, me queda claro que estoy en ese % de mujeres que han escrito y creo que soy la única que ha escrito de estos temas, bueno, yo creo, porque bueno, pues yo sé que es un tema distinto, ¿no? Para mí, haber trabajado, y ahorita estaba haciendo la relación porque la tenía antes,
Es curioso haber trabajado de alguna forma o estado participando con tantos directores en el Departamento de Derecho, ¿no? Porque cuando llegué, obviamente, el maestro Chávez Asensio era el director, pero luego estuve con el maestro Santiago Corcuera como profesora de asignatura. Bueno, perdón, antes estuve con el maestro Borja como consejera técnica. Y luego, pues Loreto Ortiz me dio la gran oportunidad de entrar a trabajar a la Ibero. Una historia muy curiosa porque yo ni siquiera le venía a pedir trabajo, sino que en realidad pues venía a presentarme y me lo ofreció. Entonces, bueno, ese día nunca se me va a olvidar que le dije a Loreta, acepto tu trabajo, pero va a ser temporal porque en realidad lo que quiero es hacer otras cosas. Y bueno, heme aquí 26 años después. Entonces, todavía no sé si va a llegar el día de irme. Con Loreta, pues obviamente aprendí el gran amor que ella tenía a través, bueno, ella y Fernando, su pareja, su exmarido, bueno, es viuda más bien, la palabra correcta, viuda de Fernando, pues eran apasionados de la revista jurídica, ¿no? Y entonces, bueno, junto con el doctor Ledesma y Loreta, pues me impulsaron al tal grado que me invitaban a unas cenas que iba Jaime, y iba el maestro, Echegaray, que nunca olvidaré que Echegaray era nuestro profesor de historia y era realmente un privilegio no solamente tomar clases con él, sino estar en una conversación con él, ¿no? Siempre se reía porque nos decía que los estudiantes le preguntaban que se había conocido a Porfirio Díaz y él se sentía muy orgulloso de que los alumnos pensaran que él era de la generación de Porfirio Díaz. Entonces, realmente era una gozada estar o sea, yo siendo realmente una mocosa porque era muy chica en esa época, y estar en un lugar con tantas personalidades, ¿no? Porque era Loreta, pero era Jaime, pero era el maestro Echegaray, ¿no? Y Paoli, y todos eran como los grandes abogados que precisamente escribían en jurídica. Y yo era una niña tonta que estaba acabando de terminar la carrera y que realmente me dieran la oportunidad de sentarme con ellos y escucharlos era un privilegio, ¿no? Y fue de alguna manera como me fui enamorando, no solamente de ser académica, de ser investigadora, sino de que realmente veías que sus conocimientos se podían transmitir a través de escribir y transferirlo a través de una revista y que eso te diera la oportunidad, no solamente si alguien lo leía o no, pero tú realmente compartir eso que a ti te estaba apasionando, ¿no? Esa pasión de escribir, investigar y transferirlo a alguien más, pues realmente no puedo decir más que lo recibí de todas estas personas que pues fueron mis mentores y que realmente me enseñaron la gozada que es dar clases, la gozada de estar en un salón de clases, investigar para compartir y escribir para compartir, ¿no? Entonces yo no tengo el día de hoy más que agradecimiento por todas esas personas que me han acompañado en esta trayectoria a través de estar en la Ibero, pero sobre todo realmente que me influyeron para convertirme, no sé si buena, mala o regular, pero sí en una apasionada de la ciencia, en una apasionada de escribir. Y bueno, tengo que agradecer obviamente a Jurídica que me dio la oportunidad de por primera vez pues aceptar un artículo, ¿no? Publicarlo y bueno, de sentirte orgullosa de que realmente habías contribuido y habías cumplido esa palomita de escribir un libro, ¿no? No un libro, pero que sea un cachito del libro. Entonces ya había hecho una palomita más en los logros de la vida. Yo creo que realmente yo nunca olvidaré que Loreta discutió y peleó y luchó porque en la carrera de Derecho no se quitara la tesis profesional por juntas y juntas cuando esta universidad decidió quitarle la tesis. Y entiendo precisamente que es bien importante que los abogados escribamos y transmitamos porque es parte esencial de quienes somos, ¿no? Entonces, esta revista es una oportunidad para todos aquellos y todas aquellas mujeres que quieran escribir y transmitir lo que sienten y lo que piensan y a lo que les gusta, y como a mí que me gusta algo tan extraño, tan diferente, pues sí transmitirlo y de alguna manera que ojalá que alguien, ¿no? Encuentre en esas palabras y en esos escritos pues una inspiración como en ese momento, en algún momento de mi vida fue para mí, ¿no? Quisiera por último nada más decir que es un honor que Diego siga con esta trayectoria y que el Departamento de Derecho apoye obviamente esta revista y que esta revista pues obviamente como todo en este mundo tiene que ir evolucionando y ha ido evolucionando haciéndose cada vez, ¿no? Más digital y esta parte del doble ciego, a lo mejor si me hubiera tocado el doble ciego no publicaban mi artículo, agradezco que eso, pero en realidad pues va haciendo que los escritos sean mejores, que las cosas se hagan mejor y que realmente lo que se publica ahí pues es de calidad y eso pues no hay más que agradecerlo, ¿no?
Entonces, bueno, pues en esta pequeña anécdota de 26 años míos en la Ibero, más los 5 años de carrera, o sea que ya podría yo decir que llevo más de 30 años en estos pasillos, pues no tengo más que agradecimiento para Jurídica precisamente por este gran cariño que me dio. Y pues a profesores como Jaime que me ayudó y me apoyó, y bueno, pues compañeros ahora de la vida, a Diego y a Ricardo, y bueno, obviamente también a Iván, por invitarme a estar aquí, por decir esta sarta de tonterías, pero en realidad quise compartirles más que palabras y más que hablar de la revista, pues de mi experiencia, de cómo realmente es una oportunidad de crecer y de compartir lo que para mí ha sido Jurídica, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañen. Creo que sí se escucha. Sí. Hablo bajito, quién sabe qué dirán los alumnos, y si yo le bajo un poco, ¿verdad? Que tienen que soportar en las mañanas muy temprano a las 7, pero bueno, muchas gracias de verdad a todos los miembros del podium. Ricardo, gracias por la confianza de seguirme permitiendo dar clases, porque bueno, nos conocíamos pero no sabía bien de mi trabajo, así es que Ricardo, muchas gracias, de verdad. Hay mucha comunicación entre nosotros y siempre es algo muy bueno, de verdad. Mariana, bueno, todo menos una niña tonta, debe ser una de las mejores alumnas destacadas. Dijiste que ibas a ser la más informal, no, yo creo que es más informal. Hablarles de las historias de vida también voy a hacer yo, porque ya hay mucho conocimiento aquí, con Ricardo, con Diego, con Iván, con la misma Mariana, que no les dijo exactamente el campo en el que ella también escribió en Jurídica, que es bioética, que es complicadísimo, ¿verdad? Es una cuestión de que el vientre alquilado y bueno, yo no sé, hay unas cuestiones verdaderamente complicadas, ¿verdad? Para cualquier abogado. Entonces, un poco que traduzco todo esto, porque no nos decía, pero es bioética. Y bueno, en esos tiempos, la única que escribía sobre bioética era Mariana, además muy jovencita, por eso sigue siendo muy joven, porque son muy jovencita escribiendo sobre todos estos temas. Iván, bueno, ¿qué puedo decirte? Qué esfuerzo, de verdad, en la revista. Este artículo que tienen en sus manos, yo creo que yo he leído la mayoría de la revista, la verdad, digo, son más de cuántos documentos, a ver, porque aquí nos hicieron favor de decir con toda esta estadística, 1157 textos publicados, números publicados hasta 2019, 51 autores, 534 mujeres, 60 hombres, 474, campos históricos, 33, subcampos de especialidad, 58 revistas arbitradas, bueno, artículos determinados a doble ciego. Yo creo que es una maravilla. Si ustedes ojearan este texto cuando tengan oportunidad de disfrutarlo, yo un poco me tardé en leerlo porque tiene tanta información útil y profunda, pero además porque es muy emotivo para mí. Jurídica es parte de mi vida, y de mi vida desde que era chico, Entonces, bueno, quiero compartir un poco con ustedes estos temas. Iván, un gran esfuerzo de este artículo, ¿verdad? De que has estado ahí todo el tiempo. Digo, dos como detalles, ¿verdad? Esto de dictaminar a doble ciego, lo voy a decir porque luego se me olvidan, no sé cuántos minutos tenga, pero prometo callarme pronto, si no, no me van a parar aquí, pero no es nada sencillo. Esto implica que otra persona, además de la persona que le toca el artículo, primero uno no sabe a qué artículo va a dictaminar, o sea, no se sabe quién le va a tocar, ¿no? Entonces, pues puede ser objetivo. Esto es un gran cambio en la revista, ¿verdad? Porque además hay otro miembro del comité, o no sabe, que revisa el artículo. Entonces, pues podemos no coincidir. Yo creo que esto le da un gran valor a la revista, y eso no se hacía antes, ¿no? Pero esto implica también mucho valor, porque bueno, es difícil decirle a un autor, pues fíjate que no, tu artículo, eres un gran juez, un gran notario, eres un gran magistrado y un gran político, pero tu artículo no cumple con eso, ¿no? Digo, de verdad, qué valor. Yo los felicito, los odios académicos son eternos, ¿sabes? Más que de la política. ¿Qué pasa? Pero quién es más inteligente y más estudioso, no pasa. Esos insultos, así lo considera alguna gente como unos insultos terribles. Pero luego hay artículos que también se quedan en medio, que sí son buenos o que pensamos que son buenos, pero las ideas requieren de un gran desarrollo, ¿no? O de un gran aparato crítico, citas. O sea, quiere decir, es una jungla,
sacar la idea y pensarla y sacarla y el valor de decir, bueno, ahora sí, al revés, tu artículo es excelente, lo vamos a publicar y bueno, el dinero y la burocracia, nada fácil. Entonces, de verdad, muchas felicidades, no solo por este aspecto administrativo, que obviamente hay mucha ciencia en esto, ¿verdad? Yo también diría pues que esta relación con la revista y sus autores, Mariana, también otros autores aquí presentes, bueno, qué alegría, ¿verdad? Etcétera, que esta cercanía con la revista pues transpone el tiempo, ¿verdad? Yo por ejemplo aquí también Carlos Fuentes, que escribió sobre la sociedad anónima, bueno, sí, voy hablando de todos los que escribieron aquí, pero bueno, lo digo 2 minutos con desorden, el desorden que me caracteriza en las notas, pero bueno, la secrecía de la sociedad anónima y el concepto de poder, por ejemplo, de Michel Foucault. Pues nunca habíamos pensado quizás en la irresponsabilidad de las sociedades anónimas y el anonimato de un autor, Carlos Fuentes escribiendo sobre esto, muy interesante. Y yo también, curiosamente, Ricardo, tomé el punto de vista de su artículo como una parte esencial para iniciar con Bourdieu, que habla del campo científico. ¿No? Me gustó mucho esta parte del campo científico, que tiene tantas cosas. Digo, cito la frase, ¿verdad? Incluso el universo más puro de la ciencia más pura es un campo social, ¿no? Y que está atravesado por relaciones en la universidad, etc., interacciones de poder, intereses, disputas, que bueno, nosotros aquí en este pueblo estamos muy comunicados, pero no se puede decir de todo el mundo, priorizaciones, y lo que nos lleva a concluir que no hay una neutralidad en la ciencia, ¿verdad? Nosotros pues, creemos que estamos haciendo lo correcto y pensamos que este sistema de doble cierre es importantísimo y es un gran salto. Imagínense en el pasado, ¿verdad? En la revista jurídica, julio de 1969, imagínense ustedes cómo sería esta dictaminación, ¿verdad? Pues a ojo de buen cubero, muchas veces. Claro, ahí está la revista para probar que no les falló el ojo. Sí, lo logran, hay artículos valiosísimos, gracias a Lucía Diego, también Iván, ahora que tengan el gusto de leer este artículo, ¿verdad? Que Hans Kelsen haya escrito en nuestra revista, pero que además de Hans Kelsen lo hayan traducido también, porque no es fácil, eso lo tradujo Freddy Weber, alguno mejor conoció a este abogado, bueno, muy buen abogado, muy buen traductor, porque lograr traducir esto al español, ¿no? Pues está en jurídica, ¿verdad? Como una gran helenista, Jacqueline de Romiti, ¿verdad? Que yo no pensé, me rayó, y bueno, tenemos grandes autores, etcétera, y que conviven con los que están empezando, no es una revista para que los alumnos no pueden escribir todavía en jurídica, pero para los que están aquí presentes, que nos acompañan, cuando vayan acabando sus carreras, vayan preparando sus artículos, yo siempre se los digo, váyanlos preparando desde ahora. El artículo, y esto de verdad me da mucho orgullo, me da mucha alegría, el primer artículo de jurídica, o que habla de jurídica, es el de mi padre, que vivió joven, me diría a los 53 años, Jaime Álvarez Soberanis. Es una axiología, es una meditación sobre los valores, ¿verdad? En ese tiempo, pero nada para que tengamos idea de la calidad también de la revista. Manuel Borja, ¿verdad? En ese artículo también escribe Manuel Borja Martínez sobre el contrato preparatorio en civil, que no ha cambiado esa parte. Digo, hay jurisprudencias, por supuesto, pero sigue siendo de verdad un artículo que podemos citar hoy día, ¿verdad? ¿Cómo ha aguantado? ¿Quién decidió que ese artículo iba y cómo lo decidió sin este sistema ahora, que es de verdad más justo y mejor? Pero ¿cómo se decidió? Bueno, o José Agustín Ortiz Pinchetti, que también escribe sobre las instituciones y la historia de las instituciones mexicanas, amplísimo. José Agustín siempre muy aventado, ¿verdad? Pues bueno, con un puesto, el marido de Loreta Ortiz, también fue nuestra directora y ahora, bueno, ministra, y que José Agustín, pues no sé, como fiscal electoral, o bueno, no sé el puesto, la verdad, nunca me soy puesto, pero bueno, que ahí está José Agustín con esa historia, o Chucho Ledesma, como lo dices, Mariana, de verdad tan querido también, escribiendo en ese mismo número 1, y solo estoy hablando del 1, sobre la influencia del lenguaje de Roma en los abogados, ¿verdad? Como ese lenguaje, 1969, está agotado, no consiguen más que algunos números. Antes, a veces, regalaban algunos que había por ahí que quedaban, pero ya realmente se acabó, ya no hay, ya no consiguen fácil publicar. Claro, ahora lo podemos obtener virtual, virtual. Los primeros números, bueno, el Instituto de Investigaciones Jurídicas también, que nos aloja, ojalá que algún día ya Libero los aloje todos completitos fácilmente, yo estoy seguro
les digo que administrativamente la revista, entonces, yo diría jóvenes le echan todas las ganas del mundo, porque, bueno, con gran responsabilidad de hacerlo y de superar todas estas cuestiones de la Ibero y de otros lados que no siempre, la verdad, son fáciles. A mí también yo también tuve el gusto de que me diera clase el padre Villoro y que también hasta me bautizara, ¿verdad? Varias anécdotas les comento, ¿verdad? Los regalos del padre Villoro, Dios mío, llegaba con una botella de vino abierta. Dios mío, ¿quién habrá tomado el vino tinto? Muy bueno, pero que va a la mitad, padre. No ya se echó a perder, ¿no? Pero bueno, entonces, también escribe el padre en este primer número, nada más y nada menos que complejo, el derecho hebreo. Padre, era un sabio, ¿verdad? Temas todos los que ustedes puedan pensar. Arbitraje, derecho mercantil, derecho notarial, bioética, agrario, administrativo, ambiental, ciencias sociales, política, civil, constitucional, amparo, propiedad intelectual. Aquí tienen la lista de todos los temas que son amplísimos. La frase no es mía, yo creo que se la volé o hermano a Diego, me la que Diego, es un tesoro, ¿no? Enorme, con cantidad de cosas. Muchas gentes ya no nos acompañan, ¿verdad? También cuando leo jurídica tenía un poco que pues leer el artículo de Diego y de Iván, pero pues casi dejar de llorar, porque luego en las mañanas que está medio oscuro, ahora ya no me programa, por suerte, pero nos quedamos clase a las 7, ahí veo como los muertos caminando por los pasillos. Bueno, aquí hay una Nobel psicóloga pronto, pues me va a atender para estos problemas, y otra ya los veo con mucha alegría, todas estas personas. Es mi vida, viví con ellos, ¿verdad? Los conocí, mis padres se casaron, bueno, en los años 60, mi madre estudiando Derecho, con mi papá aquí, a los 18 años. Y ya, ¿verdad? Nacieron mi hermana y yo, pues bueno, ¿qué se puede hacer, verdad? Digamos, a los 18 casarse, entonces, pues me traían desde los, no sé, ¿verdad? Desde que tuve uso de razón, en la vieja Ibero de Cerro de las Torres, y bueno, pues sí me tocaba conocer. O sea, mi papá mendigaba con quien podía cuando mi madre no podía cuidarme, lo que sea, ¿verdad? Ponte a leer el diario oficial, pero a los 8 años era un poco complicado, ¿verdad? Ese era el carácter de mi papá, ¿sabes? Y pues me ponía, bueno, ¿qué podía hacer? Pero también me encargaba con los alumnos, las alumnas que ahí me cuidaban cuando no se podía, entonces pues estando en estos pasillos, mejor no digo cuánto, mañana, porque entonces sí, ¿para qué se los comento? Esta parte también del artículo que ahora estamos comentando es valiosísima, como, y ya lo dijo Ricardo otra vez, no es una idea original mía, fue de ustedes y también de Ricardo, empatan como cada época de México con lo que se está escribiendo sobre la revista. Entonces esto hace pues, que sea interesantísimo ese México de los 70, con todo lo que pasaba en Chile y Salvador Allende y el golpe de Estado y Pinochet, y bueno, esta generación de fundadores, ¿verdad? Estaba muy metida con estos movimientos, ¿verdad? Yo a veces a mi papá lo veía un poco marxista, bueno, pero eso está como mal, no será, ¿verdad? Ese marxismo, ¿verdad? De Gramsci, de no sé quién, eso está correcto, ¿verdad? Yo era un poco más conservador que mi padre en muchos temas, ya decían que apareció el CONACYT y otras cosas, y bueno, pues todos estos actores que escribieron, que para mí son todos amigos, ¿verdad? Jorge Díaz Estrada, que también me dio clase, tú Diego decías, me comentabas que no lo conociste, pero bueno, un gran hombre, ¿verdad? Porque además Jorge Díaz Estrada tenía también el perfil del empresario, un gran empresario con estos hoteles, emporio, y en fin, y filósofo, ¿no? También había estudiado la carrera de filosofía, etcétera, que bueno, murió hace poco tiempo, relativamente. Manuel Borja, bueno, ¿qué les puedo contar? Todos los artículos también sobre el nacimiento del condominio. Ahora damos por hecho el régimen de propiedad del condominio para quienes son abogados de este auditorio. ¿Qué podemos hacer sin el régimen de propiedad del condominio? Pero a lo mejor, aunque no sean abogados, si ustedes piensan vivir en un condominio que hay como indivisos y cosas así, ¿quién es el dueño del elevador? Bueno, pues nos ayudan mucho los artículos primeros de Manuel Borja para entender todo lo que se tuvo que superar con todo esto. Temas de género que empezaron en la historia, esto lo diría como historiador también Ricardo, retomando otra vez tu charla tan docta sobre esto, todo lo que nos has dicho. Es sociológico lo que nos dicen, desde luego, Diego, también es histórico, ¿verdad? O sea, todo caminar en estos años sobre, por ejemplo, una mujer de verdad
ama de casa también, compañera de mi mamá, su comadre, ¿verdad? Sus relaciones, Margarita González de Pasos, enfermadora, pero una mujer brillante, que les habla en 1993, no era fácil, les leo el título del artículo de Margarita: los derechos humanos y la libertad sexual de la mujer. Una mujer casada, con 2 hijas mujeres, ¿verdad? Un marido empresario, en 1993, hablando sobre un tema que hoy sería muy común, pero en ese momento, créanme, no lo era, ¿verdad? En estas charlas con estos autores que tuvimos con Borja, con Villoro, bueno, yo charlaba, no, ¿verdad? Tenía muy pocos años, pero en fin, que sí los escuchaba. Luego también Margarita se avienta otro de la mujer en la iglesia en el 93 en Jurídica, pero de la libertad sexual de la mujer en el 93, pues no era un tema que de verdad fuera muy común escuchar, ¿no? No existían estas teorías, digamos, de género o de derecho al género que se fueran dando sobre género, que son tan importantes, pero que entraron a México, yo creo, primero por la historia del derecho, ¿verdad? Honestamente, pues quizá en el año 2000 ya más claramente, ¿verdad? Con todos estos estudios, también desde luego de Foucault, pero de otros más, híjole, tarde, o sea, entraron a México, yo diría un poquito tarde. Luego en este artículo trata de la Convención contra la Trata de Mujeres, 1921, etcétera, Francisco Borja, con su número, ¿verdad?, maravilloso, que se agotó, porque hizo toda una generación de Francisco Borja, que fue director de aquí de este departamento, y que, pues bueno, el maestro Borja platicaba mucho sobre derecho bancario, ¿no? De Fernando Vázquez Prando sobre derecho monetario. Entonces, pues bueno, igual que mi papá lo hizo en su momento, se llevaron a sus alumnos más destacados a trabajar, que tenemos el gusto de estos exalumnos destacadísimos, Lourdes estudiosa, abogado, bueno, y etcétera, que se los llevaban a trabajar al gobierno. En ese momento, digo, lo voy a decir sin mala intención, trabajar para el gobierno para un alumno de la Ibero era mala. No se consideraba que las gentes que estaban en el gobierno pudieran como aportar algo bueno. Entonces, pues gentes como Francisco Borja, como mi padre, llevaron muchas, como Fernando Getty, llevaron muchas gentes a trabajar al gobierno, ¿verdad? A que, aún con sueldos bastante pobres, se foguearan para que hubiera un gobierno diferente, una idea más de no corrupción, de etcétera. Pues bueno, todos estos alumnos también después escribieron de manera muy brillante en la revista Jurídica, que nos acompañan, ¿verdad? Trabajaron en varios institutos como el Infonavit, como donde se les ocurra. El maestro Francisco Borja escribe, les digo, ese número se agotó rapidísimo porque sus alumnos llegaron a ser los directores del Banco de México, luego del Banco Nacional de México, luego de Bancomer, luego, pues, cuando había fenómenos de como graves de inflación, ¿quién iba a pensar otra vez? Jurídica ya tenía un número especial dedicado sobre la inflación, temas muy actuales y al mismo tiempo otros muy filosóficos, ¿verdad? Con el padre Lloro, con etcétera, con el padre González Chulino también, con unos temas, híjole, no me vaya a extender porque no los voy a dejar, qué pena, ahorita ya me callo, lo prometo. Realmente hasta estos últimos números también, ya de esta nueva jurídica, porque bueno, creo que ya hablarán Diego, etcétera, en el 2014 como que cambiamos el nombre ahí un poquito, esas cosas administrativas que son complicadas, pero fíjense la actualidad de la revista, de los nuevos números de jurídica, la situación de Ucrania y la Corte Penal Internacional. Ya vamos a ver, enterarnos de estos temas desde un punto de vista más científico, más humanista también, por supuesto. La Ibero tiene un ideal humanista, nada de esto importaría si no hubiera este humanismo, ¿verdad? Se los menciono a los alumnos que luego me dicen que no conocen la revista, porque pues, yo en mi clase, oigan, ¿quién conoce Jurídica? Pues tenemos que hacer más difusión, también es nuestra tarea como profesores. Pobrecillos, les dejé unos trabajos ahora sobre Jurídica, tienen que leer Jurídica y sacar artículos, van a decir, bueno, estoy con esperanza para ver esos trabajos, los espero con mucho esmero, ver qué tomaron ahí. También me da un poco de miedo, pero bueno, vamos a intentar. Entonces, pues con mucho gusto, ¿verdad? Que les agradezco mucho que me hayan invitado. Y a Mariana, que es más informal. No hubo mucha ciencia en esta exposición, sí, hay una emotividad, no la puedo evitar, ¿verdad? Yo le decía a Diego que, bueno, que además tiene unas fotos, ¿verdad? Y el artículo lo van a ver, están todas las gentes conocidas, ¿verdad? Que ustedes pueden ver, el maestro González Schumacher, el Constitucional, bueno,
la misma Loreta, José Luis Caballero, bueno, Chucho Ledesma con sus lentes de 70, bueno, están todos, ¿verdad? Es un paso, ver jurídica, ver, además, no, bueno, yo me siento muy orgulloso de la revista, ¿no? Realmente la he comparado con otras, una revista humanista, una revista profunda, una revista que permite explayarse, digo, bioética en esos tiempos, una pionera, pero muchas gracias y bueno, ahora les agradezco. Pues bueno, buenas noches. Muchísimas gracias a todas y todos por estar aquí. Gracias Ricardo, Mariana, Jaime, de verdad, muchas gracias por sus palabras. El día de hoy es un momento muy especial, pues la razón que nos convoca es el aniversario doble, ¿no? Por una parte el 70 aniversario de nuestro Departamento de Derecho y la presentación del número especial de los 50 años de Jurídica. Jurídica es una revista que nació en 1969 en los talleres editoriales de la Universidad Iberoamericana de la Campestre Churubusco. Surgió a iniciativa de Miguel Villoro Toranzo, Héctor González Uribe, Manuel Borja Martínez y Jorge Díaz Estrada, primero como anuario de la Escuela de Derecho, así nos llamábamos, de la Universidad Iberoamericana, y después en 1972 como anuario del Departamento de Derecho. Es hasta 2016 que cambió un formato semestral, adaptándose su nombre al de Jurídica Ibero. Al crear la revista, nuestros fundadores concibieron a la investigación y a la docencia como sus elementos orientadores, los cuales fueron muy relevantes si se piensa en el momento en que Jurídica vio la luz. A finales de la década de los 60, la generación y difusión del conocimiento del derecho estaba concentrado en la UNAM. La aparición de nuestra revista implicó la creación de una ventana alternativa para la discusión de ideas y la construcción de perspectivas de derecho fuera de la Universidad Nacional. En 2019 conmemoramos los 50 años de Jurídica y la celebración del 50 aniversario implicaba, según nos pareció, ir más allá de la organización de un acto festivo. El hecho nos planteó la necesidad de conocer a mayor profundidad la historia detrás de la revista, a través de una investigación mixta que incluyó la realización de entrevistas a algunos protagonistas de su fundación y la revisión de los números publicados. Obtuvimos información valiosa sobre Jurídica, pero también sobre la experiencia de sus autores e impulsores, los que nos permitió plantearnos algunas preguntas relevantes para pensar a la revista como un objeto de investigación. La investigación implicó la revisión de 52 números editados entre 1969 y 2019, en los que encontramos 1.157 textos publicados. También se realizaron una serie de entrevistas a exdirectores, ya lo decía Ricardo, para conocer cuál era su visión respecto de la revista. Esas entrevistas derivaron en la realización de un documental, que también aprovecho para decirles, donde nos ayudó estudiantes del Departamento de Comunicación. Incluye un material fotográfico que lo obtuvimos gracias al apoyo del acervo histórico de la Universidad Iberoamericana y de la Biblioteca Francisco Javier Clavijero. La revisión documental del acervo de Jurídica nos permitió hacernos una clasificación de los contenidos por campos y subcampos teóricos. Se identificaron las principales temáticas de la publicación y la participación por género de las personas autores. Esta información nos permitió establecer un perfil integral de la revista. Algunos números podemos mencionarlos: 1.157 textos publicados, 51 números, 36 campos teóricos principales y 58 subcampos. Los tres campos con mayor cantidad de artículos publicados en el periodo 1969-2019 fueron Derecho y Economía, Derecho Internacional, Filosofía del Derecho. 534 autores publicados, de los cuales, también ya lo decían Ricardo y Jaime, 89% hombres y solo el 11% fueron mujeres. Ahora, en 2022 ya llevamos 57 números publicados, el más reciente, el número 12, que ya está disponible en nuestra página de internet, y eso nos da que para el semestre enero-junio de 2022 tendremos publicados casi 2.000 textos, con un total de 575 personas autoras, de los cuales 12% son mujeres, sigue habiendo una brecha importantísima, y 88% hombres. Actualmente los campos temáticos más publicados son, adivinen, derechos humanos, metodología de la investigación y enseñanza del derecho, derecho constitucional y amparo. No me queda duda que Jurídica vive ahora una nueva época que descansa sobre el gran legado que otros dejaron al conformarla.
La constitución de una nueva época implicó la conversión de la revista a una publicación semestral con artículos dictaminados bajo el proceso de revisión por pares a doble ciego, así como el impulso de los enfoques de ciencia abierta que involucran la generación de estrategias para socializar el conocimiento de manera libre y con alcances de participación cada vez más amplios. En este periodo en el que he tenido oportunidad de estar al frente de la revista, establecimos procesos editoriales claros, con tiempos precisos y entregas puntuales. También implementamos toda la gestión editorial en la plataforma OJS, así como el uso de las redes sociales digitales para establecer nuevas formas de comunicación con nuestra comunidad de autores, dictaminadores, pero sobre todo lectores. Nuestra cuenta en Twitter cuenta con más de 1,500 seguidores. No son muchísimos, ¿verdad? Pero ya es algo. Como verán, la revista se sigue moviendo y transformando. Quedan algunos desafíos como generar estrategias para ampliar la participación de las mujeres, incorporar campos disciplinares ausentes, potenciar más la discusión de temas de derecho privado, así como co-crear artículos con perfiles más interdisciplinarios. Si hago un balance de las fortalezas y debilidades, pienso que el trabajo realizado a lo largo de estos 5 años da muestra de la potente comunidad jurídica que hemos logrado consolidar desde nuestro Departamento de Derecho y desde nuestra Universidad Iberoamericana. Nada de esto podría ser posible sin el trabajo de los cientos de autores y autoras, pero sobre todo de las dictaminadoras y dictaminadores, quien generosamente han revisado nuestros artículos. A todas y todos ellos, muchas gracias. También aprovecho para expresar mi más profundo agradecimiento a las y los integrantes de nuestro comité editorial, algunos de ellos aquí presentes, Ari, Giovanni, Jaime, el propio Ricardo, así como también a quienes integran nuestro consejo editorial. Tampoco quisiera dejar de agradecer el apoyo decidido que me ha brindado la dirección del departamento, primero con José Luis Caballero y ahora con Ricardo Ortega, quienes no solo han respaldado los cambios editoriales, sino que los han abrazado con su trabajo, conocimiento e ideas. El éxito que esta noche celebramos se debe en gran medida a Iván Escoto Mora. Un aplauso por ahí. Muchas gracias, Iván. Te has convertido en un extraordinario editor, en un grandioso aliado, pero sobre todo en el perfecto cómplice para consolidar nuestros resultados editoriales. A pesar de que pienso que Jurídica va por el carril correcto, creo que ha llegado el momento de dar un paso atrás y dejar que otra mente tome las riendas de este gran vehículo del conocimiento científico. Quiero decirles que me voy muy contento, pues de los 2 talentos que recibí, hoy devuelvo 11, con la seguridad de que quien llegue en mi lugar habrá de devolver muchos más. Estoy convencida que Jurídica Ibero seguirá dando cuenta de que desde la Universidad Iberoamericana no cesaremos de insistir en que el derecho no es un mecanismo para el mantenimiento del status quo, sino de la transformación social. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Diego, por esas palabras. Gracias a todo el Presidium. Y bueno, pues este es un evento académico y participan los estudiantes, participan los docentes, participa la comunidad, cosa que nos da mucho gusto. Hay una pregunta que nos hacen a través de las redes sociales. Muchas gracias, Edgar Flores, por tu participación, y me voy a permitir leerla para conocer un poco la perspectiva, aprovechando que están ustedes acá. Quizá podamos dialogar alrededor brevemente de ella. Pregunta Edgar, ¿qué compromisos asume la revista Jurídica frente a los problemas, retos y oportunidades de nuestra realidad jurídica contemporánea, desde la perspectiva de la justicia intergeneracional para las presentes y futuras generaciones? Entonces, no sé si es una pregunta quizá, pero podemos ir platicando. Sí, Diego. Que diga. Diego, Ricardo. Ok. Digo, primero que nada, qué interesante, porque la pregunta me parece que también es una muestra de cómo se van rompiendo los formatos tradicionales de lo que implica una presentación, de un número, de un libro, una revista. Entonces me parece que es muy interesante que
haya habido alguien que preguntara y que nos permita dialogar sobre el tema que nos plantea el día de hoy, que es la revista jurídica. Entonces, lo primero que quisiera decir es que me parece que, ya lo decíamos en las intervenciones iniciales, jurídica de alguna manera, y esta revisión histórica que tanto Diego como Iván han hecho en el artículo, creo que nos han dado cuenta de una cuestión muy importante que es un principio fundamental en la Universidad Iberoamericana y del modelo educativo ignaciano que se ha planteado desde la universidad, y que parte fundamentalmente de partir de la realidad. Es decir, me parece que si algo caracteriza a la Universidad Iberoamericana es que sus procesos educativos, sus procesos de investigación están vinculados de manera intrínseca con una revisión crítica de la realidad. Y esto creo que me parece se confirma cuando revisamos el texto el análisis que hicieron Iván y Diego, que nos ha demostrado que jurídica a lo largo de la historia ha tenido un enorme compromiso político y social. Se ha ocupado de analizar en sus páginas los temas que están relacionados con las circunstancias políticas del momento, en la década de los 70, en la década de los 80, en los 90 y a principios de siglo. Me parece que el compromiso de la revista con la investigación de temas que ocupan la realidad, me parece que es algo que no se puede negar. Entonces, creo que ese compromiso ha estado presente a lo largo de la historia de jurídica, como ha estado presente en la visión institucional de la Universidad Iberoamericana. Entonces, una primera idea. La segunda es que creo que, por supuesto, esa misma pregunta también plantea retos hacia el futuro. Y esos retos creo que tienen que ver con las perspectivas de lo que debe ser una revista de investigación de cara al siglo XXI, ¿no? Ya lo decía Diego hace un momento en su intervención y yo coincido con ello plenamente. Creo que los procesos de investigación del derecho están cambiando. Durante muchos años, la ciencia jurídica se ocupó fundamentalmente de la revisión de carácter, sí, procesos de investigación de carácter dogmáticos. Pero el día de hoy han emergido y están cobrando muchísima fuerza los estudios, las investigaciones de carácter empírico y también que tienen un corte de carácter multi e interdisciplinario. Me parece que la importancia de llevar a cabo esta revisión crítica hacia futuro se proyecta en la medida en que logremos, ¿no? Y digo logremos porque revista jurídica, lo decía el propio Diego, es un trabajo en equipo, no solamente desde el Departamento de Derecho, sino desde toda la comunidad jurídica que forma parte de esta universidad, para desarrollar nuevos horizontes de investigación que se aproximen a la realidad, que cada vez es más compleja, desde perspectivas más amplias, interdisciplinares y con la intención de entrar a los temas de frontera. Creo yo que ese es el reto que tiene Jurídica hacia el futuro y me parece que ese es uno de los derroteros que podrás tener el desarrollo de la revista y de la investigación jurídica en las universidades hacia futuro, ¿no? Entonces, me parece que, para resumidas cuentas, ese compromiso ha estado y creo que seguirá estando. Ahí le dejo. No, pues creo que Jaime lo dijo muy bien. La revista de alguna manera ha estado vinculada siempre al hecho histórico, ¿no? O sea, de alguna manera siempre refleja de alguna manera los acontecimientos que están pasando en el mundo o en México o lo que decía un poco de situaciones que se daban como ay, se me fue la palabra, en el régimen de condominio, ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque de alguna manera es un reflejo de lo que está pasando en la sociedad y de que de alguna manera el Departamento de Derecho aquí en la Ibero está muy interesado no solamente en estudiar puramente el derecho, sino lo que está pasando en la realidad social, ¿no? O sea, es implicar el derecho, pero en lo que está sucediendo. Cuando yo estaba en la coordinación de la carrera de Derecho, recuerdo muy bien que empezó todo el tema, por ejemplo, de la Comunidad Europea, y dijimos, pues tenemos que abrir una materia, ¿no? Inmediatamente, y con el Tratado de Libre Comercio fue lo mismo, pero al mismo tiempo no era solamente abrir la materia, sino que también la gente empezara a escribir sobre esos temas, ¿no? Entonces, es como, no solamente, y a ustedes que
y se nos fue Carlos Fuentes, pero Jaime, que escriben y hablan de historia, pues es que la revista te va platicando también la historia, ¿no? O sea, desde el punto de vista jurídico, pero vas viendo la historia de los acontecimientos, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo importantísimo en la revista. Bueno, pues yo creo que esa es la pregunta del millón. ¿Cómo hacemos para que lo que se está escribiendo sea tan atractivo para las nuevas generaciones y para las no tan nuevas, pero que quieren alimentarse de conocimiento jurídico? Y créanme que es una pregunta difícil porque hemos tenido muchas discusiones en el comité editorial, en el consejo editorial. Hacemos números temáticos, no hacemos números temáticos. Bueno, si no son temáticos, entonces ¿qué temas escogemos? Y siempre te dicen, es que deberían de escribir de esto, y es que deberían de escribir de aquello, y es que es importantísimo. Y cuando hacemos una convocatoria, pues resulta que mucha gente no le pareció tan interesante y quedaban vacantes, de verdad, las convocatorias, ¿no? Entonces, creo que es un reto y tenemos que hacer como mucho equilibrio de ser sensibles a lo que está ocurriendo fuera, que también se vea reflejado dentro de las páginas de la revista. Creo que, como decía Mariana, Ricardo y también Jaime, si ustedes revisan todas las revistas, es un reflejo de la sociedad. O sea, la sociedad va eligiendo de qué quiere hablar, ¿no? Y si no están hablando de lo que uno piensa que es importante, es porque su atención está en otro lado, ¿no? Y creo que tenemos que aprender a leer también un poco eso, ¿no? Y también entender que pues es solo una revista y que también hay por eso revistas especializadas que también pues por eso se van decantando hacia ciertas áreas del conocimiento científico. Pero la idea es esa, ¿no? En la escuela que yo estudié decía que una comunidad académica es una asamblea de vivos y muertos, ¿no? Entonces, esa asamblea, como decía también Jaime, lo recuperaba, ¿no? Es gente que estuvo antes que nosotros, que escribieron, que nos dejan ideas, pero que otros vienen y la retoman y dan continuidad a esa comunidad académica, ¿no? Entonces yo creo que el hecho de que haya inquietudes es una muy buena señal para poder seguir haciendo este trabajo académico. Bueno, pues si les parece bien, quisiera abrir. ¿Hay alguna pregunta antes de concluir nuestra presentación del público? ¿Alguna participación quizá adicional? Ah, perfecto. Buenas tardes. Hace ya algún tiempo que yo no tomaba un micrófono en un auditorio de la Ibero. Felicidades a todo el Presidium, felicidades a quienes se encargan de hacer de la revista una posibilidad. Verdaderamente los he estado escuchando con muchísima atención. Tengo también sentimientos muy a favor de dos personas que están en el Presidium, como es Mariana, como compañeros míos de muchas historias y anécdotas. Cuando yo fui presidenta de la Asociación de Egresados, siempre peleé muchísimo para que nosotros los egresados pudiéramos compartir con ustedes estos temas. Porque creo que, como dicen ustedes, hoy una revista se nutre en función de las vivencias y la actualidad que se tiene, y los anteriores que pasaron nos dejaron sus vivencias que, por ejemplo, y muy escuchándolos ahorita, hablan de un 1969 y unos tiempos que podríamos estar volviendo a vivir mucho tiempo después y que pueden ser interesantes si leemos y entendemos lo que viene. Yo creo que ese es uno de los puntos muy importantes de la labor que ustedes hacen. Reciban todo mi reconocimiento. Yo hoy no soy presidenta de los egresados, sin embargo, sí soy parte de una comunidad. Me gusta ser parte de ella. Invité a Sergio, que es profesor también de aquí. Él maneja marcas y habla de magueyes y muchas cosas como mezcal y todo, pero es parte de una realidad también que debemos de tener en cuenta porque es parte de una producción, que es parte de un derecho agrario, como ustedes pueden manejar. Entonces, bueno, felicidades, no paren con la labor. Mariana, qué gusto verte ahí. A todos ustedes también, y realmente es mi única opinión. Muchas felicidades. Bueno, genial. Aprovechando que está aquí
La verdad es que yo venía invitado por Emma a un evento de una revista que yo todavía recuerdo en algún momento cuando, como comenta el profesor, había veces que la regalaban. Entonces me acuerdo que en algún momento en la librería pues pusieron una oferta de todos los números pues, que estaban ahí acumulándose de jurídica, y yo compré la oferta. Y estaba ahora recordando todo esto, y esto se ha vuelto realmente una máquina del tiempo. Afortunadamente, después de haber salido de la universidad, he tenido la oportunidad de regresar como profesor de asignatura y posteriormente en la Dirección de Educación Continua. Pero bueno, esto es una máquina del tiempo. Por supuesto, yo creo que muchos tendremos diferentes emociones, pero nadie puede decir que no tiene ninguna en este momento. Y lo que puedo decir es que nos debemos de felicitar todos por pertenecer a esta comunidad. Muchas gracias. Felicitaciones. Hola, muy buenas noches. Yo soy egresada de esta carrera un poco antes que Mariana, bastante antes, pero ha sido muy emocionante, muy, no sé, no me van a dar palabras suficientes para decirles el gusto que me da cada una de las intervenciones, que sigan reflejando que en esta revista que todos vimos nacer, ¿sí? Y que participamos en ellas, dentro de las 11%. ¿sí? Pero que siga vivo este orgullo de que en esta carrera nos preparan abogados con un gran sentido de la función social, que el derecho, si no tiene ese sentido social, decía el padre Villoro, no es derecho. Y yo oigo ahorita qué temas están enfrente para ustedes, tratar en esta revista, en estos momentos, donde la verdad, igual que en los 70s, estábamos enfrentando un momento donde se dudaba del Estado de Derecho, se dudaba si no estábamos viviendo ya el principio de un rompimiento del Estado de Derecho para establecer un sistema paralelo, sí, pero no legal. Y como bien dicen, reflejamos todos, no solamente en la revista, sino todos los que salimos en ese entonces, egresados de esta escuela. No era, como decía doctor Jaime, digo Jaimito con mucho cariño porque lo conocí pequeño, ¿sí? Salimos de aquí donde entrar al gobierno no era un escenario muy grato, pero salíamos llenos de fuego, se los puedo decir, porque sabíamos que en ese momento, perdón por los que vengan de otras escuelas, pero en ese momento los abogados que estábamos siendo formados en esta universidad, en esta escuela de Derecho, porque efectivamente éramos de escuela de Derecho, sabíamos que teníamos un privilegio de haber tenido los maestros que nos formaron, ¿sí? Pero que teníamos una gran responsabilidad. Y teníamos que ir a los lugares de frontera y teníamos que hacer ver que desde el sector público se podía luchar por el Estado de Derecho, por la justicia, por todos los valores que padre Villoro, que maestro Borja, todos, hablabas de Fernando Vázquez Pando, José Agustín Ortiz Pinchetti, Jaime Álvarez, Soberanis, mi gran maestro, mi gran amigo. Teníamos esa responsabilidad
y teníamos que evitar que se dijera que se había quebrado en nuestro momento, en nuestra oportunidad, el Estado de Derecho, y que estar en el sector público era una honra. Entonces, yo creo que con esto que veo que están ustedes nutridos, de necesidad de afrontar los temas actuales, tan semejantes en alguna forma a lo que entonces vivimos, porque hay una gran preocupación de que ¿dónde está el Estado de Derecho ahora?, ¿no? Inclusive de nuestras instituciones que supuestamente tienen que ser las primeras defensoras de que el orden jurídico sea lo que prevalezca, ¿sí? Yo creo que esta revista y esta escuela de Derecho, los estudiantes que están ahorita, que sientan que es su momento, ¿sí?, para dejar huella en este momento histórico que 50 años después, yo oigo lo que dicen, todo lo que platicaron, y me da un orgullo porque sé que estuve cerca, muy cerca, de todos estos constructores de mi carrera. Yo tengo 53 años de haber salido de la carrera, ¿sí? Y ustedes están hablando con el mismo entusiasmo y empuje. Tú te vas, pero creo que has dejado un gran camino. Te has sentado, sí, sobre hombros de gigantes, pero has podido ver más enfrente, ¿sí? Y eso es lo importante, no lo suelten. Afronten los temas abiertos, con la certeza de que están formados sobre lo que es el verdadero sentido de ser abogado, que es el mayor orgullo que puedan tener, porque pueden cambiar, acomodar, diría yo, más que cambiar, espero que podamos decir acomodar el estado del derecho, de la justicia que estamos viviendo ahorita en este México. Los felicito de veras a todos y gracias, perdónenme la emoción, pero hablaron de mi momento como estudiante y como abogada. También fui maestra aquí un tiempo, pero gracias, muchas gracias, felicidades. Agradecemos la presencia de todos ustedes, de todas ustedes. Aprovecho para agradecer la presencia de nuestra directora divisional, la doctora Alma Polo, directora de la División de Estudios Sociales. Y para concluir, me voy a permitir leer un pequeño agradecimiento que les extendemos a nombre del Comité Editorial de la revista, el Comité Editorial de Jurídica Ibero, revista semestral del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, extiende un cálido agradecimiento al doctor Jaime, Mariana, Ricardo, Diego, por su participación como panelistas en la mesa de presentación del número especial Jurídica 50 años, realizada en el marco del 70 aniversario del Departamento de Derecho, Ciudad de México, a 3 de noviembre del 2022. Jurídica Ibero, nueva época. Muchas gracias. Bueno, pues los invitamos desde luego al pequeño cóctel de celebración que tenemos aquí afuera, ¿verdad? Muy importante. Gracias. Sí,